Hola a todos, bienvenidos a Voces del Desarrollo, el podcast donde exploramos las dinámicas económicas y sociales que influyen en el desarrollo de los países en vías de crecimiento, como por ejemplo México. Amigos, perdonarán la voz, pero el cambio de clima afecta a las personas. En el episodio anterior discutimos el tema de modernización y cómo los países buscan avanzar y mejorar sus economías a través de políticas y estrategias específicas. Hoy vamos a cambiar de enfoque para adentrarnos en un tema muy relevante para nuestro país, las remesas, y lo haremos desde la perspectiva de la teoría de la dependencia del economista argentino Raúl Prebisch. Esta teoría nos ayudará a entender cómo los flujos de dinero y las remesas pueden reforzar la dependencia económica de los países del sur global con respecto a los países del norte. Para este episodio me acompañan nuestras expertas María José Mo, economista, Ingrid Ojeda, también economista, y Naomi Romero, especialista en ciencias políticas. ¿Cómo están, chicas? Lista para adentrarme en este enfoque tan interesante. Sí, es un tema crucial para comprender cómo las remesas afectan no solo a las familias, sino a la estructura económica de México. Y también cómo las políticas de ambos países, Estados Unidos y México, juegan un rol clave en este flujo de capital. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos, chicas. Ahora pasaremos al segmento 1. En este hablaremos un poco del contexto y la historia sobre la teoría de la dependencia de Raúl Prebisch. Para poner a nuestros oyentes en contexto, antes de entrar de lleno a este tema de las remesas, Majo, ¿puedes contarnos brevemente quién fue Raúl Prebisch y cuál es la esencia de su teoría? Claro, Natalia. Raúl Prebisch fue un economista argentino que desarrolló la teoría de la dependencia en los años 50. Su teoría sostiene que el mundo se divide en países centro y periferia. El centro, compuesto principalmente por países industrializados como Estados Unidos, controla la producción de bienes manufacturados y tecnología, mientras que los países de la periferia, como México, dependen de la exportación de materias primas y mano de obra barata. Esta estructura genera un intercambio desigual, donde los países periféricos se quedan estancados y dependientes del capital y la tecnología del centro. Exactamente. Según Prebisch, esta relación desigual mantiene a los países en vías de desarrollo en una posición subordinada, donde su economía depende de factores externos como las inversiones o, en este caso, las remesas enviadas desde el centro. Gracias por esta pequeña introducción sobre el economista Raúl Prebisch. Ahora pasemos al segmento 2. En este se hablarán sobre otros economistas y algunos ejemplos específicos de la teoría. Para profundizar en este tema, pues me gustaría que nuestras expertas invitadas nos hablaran de otros economistas que han desarrollado teorías similares a la de Prebisch y nos dieran ejemplos donde estas teorías se hayan implementado. Majo, ¿puedes empezar? Por supuesto, empecemos con Andre Gunder Frank. Frank argumentó que el subdesarrollo de los países periféricos es el resultado directo de la explotación de las economías periféricas por parte de las economías centrales. Un ejemplo histórico relevante es el desarrollo del subdesarrollo en América Latina durante los años 60 y 70. En esta época, muchos países latinoamericanos como Bolivia y Perú se centraron en la exportación de materias primas como el estaño y el petróleo. Aunque esos países recibieron ingresos significativos por la exportación, el capital fue a menudo dirigido hacia los países centrales y los beneficios locales fueron mínimos. Esta dinámica creó un ciclo de dependencia y subdesarrollo, donde las economías locales no pudieron crecer de manera autónoma. Ahora pasemos a Immanuel Weinstein y su teoría del sistema mundial. Un ejemplo específico de esta teoría en acción es el caso de Nigeria, que en los años 70 y 80, Nigeria, rica en petróleo, se convirtió en un importante exportador de crudo. Sin embargo, la mayoría de las ganancias del petróleo se dirigieron a las compañías multinacionales y a los países desarrollados, mientras que Nigeria enfrentó una falta de desarrollo industrial y social.
La dependencia de la exportación de petróleo y la relación desigual con el centro industrializado llevaron a una economía desequilibrada, donde los beneficios de desarrollo no se contribuyeron equitativamente. Finalmente, Samir Amin y su teoría del desarrollo desviado. Un caso ilustrativo es El Salvador en la década de 1980. Durante esta época, El Salvador experimentó un aumento en las remesas enviadas por emigrantes salvadoreños en los Estados Unidos. Aunque las remesas ayudaron a mitigar la pobreza a corto plazo, no impulsaron un desarrollo estructural en el país. Las inversiones en infraestructura y educación fueron insuficientes, y el país continuó dependiendo de la ayuda externa y las remesas para su supervivencia económica. Amin argumentaría que este patrón es típico de los países periféricos que desarrollan economías que siguen siendo dependientes de las relaciones con los países centrales. ¡Wow! La cantidad de economistas, personajes que no son tan conocidos, que han aportado tanto en esta teoría. Ver cómo se reflejan en diferentes contextos históricos y cómo se relacionan con la dinámica de las remesas en México, que es un tema importante para la actualidad. Ahora pasamos a otro segmento. En este se hablará sobre la aplicación de la teoría de la dependencia a las remesas, su conexión. Ahora que entendemos mejor la teoría y otros enfoques relacionados, mi pregunta sería: ¿cómo se relacionan las remesas con esta dinámica de dependencia entre el centro y la periferia? Me gustaría que todas dieran sus opiniones. Empezamos con Ingrid. Pero claro, las remesas, que son el dinero que los trabajadores mexicanos envían desde Estados Unidos a sus familias en México, representan un ejemplo claro de esta dependencia. Los migrantes mexicanos que trabajan en sectores de baja remuneración en Estados Unidos envían dinero a México para sostener a sus familias. Aunque este flujo de capital alivia la pobreza de las comunidades receptoras, también refuerza la dependencia de México respecto a la economía estadounidense. Exacto, desde el punto de vista político, México no solo depende del dinero, sino de la estabilidad de las políticas migratorias de Estados Unidos. Cualquier cambio en esas políticas, como la deportación masiva o restricciones en el trabajo de migrantes, afecta directamente a la economía de muchas familias mexicanas que dependen de las remesas. También es importante destacar que aunque las remesas aportan una cantidad significativa de dinero a la economía mexicana, este dinero no necesariamente impulsa un desarrollo económico autónomo. Muchas veces se usa para consumo inmediato y no para inversión en infraestructura, educación o innovación, lo que podría ayudar a reducir esa dependencia. Gracias, chica, por sus conocimientos. Antes de entrar a la recta final de este podcast, vamos a un segmento 4. En esta vamos a hablar sobre la relación con la naturaleza desde la perspectiva de la teoría de la dependencia. Hasta ahora hemos visto cómo las remesas impactan en la economía y refuerzan la dependencia de México respecto a Estados Unidos. Pero, ¿cómo encaja esto con la relación de México con sus recursos naturales? Me gustaría empezar con Ingrid. Y mi pregunta, aparte de la anterior, es cómo podemos aplicar la teoría de la dependencia en este aspecto. Es una excelente pregunta, Natalia. Aunque la teoría de Prebisch no se enfoca directamente en la naturaleza, podemos analizar cómo el modelo de desarrollo dependiente afecta la explotación de los recursos naturales en los países periféricos como México. Las economías dependientes suelen centrarse en la exportación de materias primas y mano de obra barata, lo que genera una sobreexplotación de los recursos naturales sin que las ganancias se queden en el país. En el caso de las remesas, aunque no están directamente ligadas a la extracción de los recursos, la dependencia del capital extranjero limita la capacidad de México para desarrollar sectores más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Exactamente. Si miramos el caso de muchas comunidades rurales que reciben remesas, estas comunidades a menudo dependen de actividades como la agricultura o la minería, sectores que a menudo están ligados a la explotación intensiva de recursos naturales.
Las remesas no necesariamente impulsan una transición hacia modelos de producción más sostenibles y en muchos casos las familias que dependen de las remesas siguen viviendo en zonas donde los recursos naturales se están agotando o deteriorando. Además, el flujo de remesas puede crear una especie de paradoja. Aunque mejora las condiciones económicas de las familias a corto plazo, no necesariamente se traduce en inversiones que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales. Si no hay políticas que fomenten el desarrollo de industrias locales basadas en el uso responsable de los recursos, México sigue atrapado en un ciclo donde la explotación de la naturaleza no beneficia de manera equitativa a las comunidades locales. Chicas, es una pena informarles que estamos llegando a la recta final del podcast. Pero antes, un segmento más en el cual hablaremos sobre 4 puntos para mejorar la dependencia. Y es que, ¿qué recomendaciones o estrategias podrían mejorar la relación de dependencia entre México y Estados Unidos? Majo, ¿puedes compartir puntos clave sobre esta dependencia? Claro, Natalia. Algunos puntos que podrían ayudar a mejorar la situación de dependencia podrían ser fomentar el desarrollo de industrias locales, es decir, invertir en sectores que permitan a México generar riqueza localmente, reduciendo la dependencia de las remesas y de las importaciones desde Estados Unidos. Otro podría ser diversificación económica. México debe diversificar su economía para no depender exclusivamente de sectores como el agrícola o el de las remesas. Impulsar innovación tecnológica, manufactura avanzada y turismo sostenible podría ayudar a equilibrar la dependencia. También es fortalecer la educación y la formación técnica. Un sistema educativo fuerte que prepare a la fuerza laboral para competir en sectores globales, fomentando el emprendimiento y el desarrollo tecnológico. Y por último, las políticas bilaterales más equilibradas. México y Estados Unidos deberían fortalecer acuerdos que beneficien a ambos países de manera justa, especialmente en temas como la migración laboral, comercio y desarrollo económico conjunto. Excelentes puntos. Estos pasos ayudarán a construir una relación más equilibrada entre ambos países, sin duda. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio les haya brindado una perspectiva clara sobre cómo las remesas se relacionan con la teoría de la dependencia y el impacto en la economía y el desarrollo en México. Si les ha gustado el episodio, no se pierdan el próximo, donde hablaremos del concepto del buen vivir. Este enfoque nos llevará a una discusión profunda sobre alternativas al modelo económico tradicional y cómo algunos países están buscando nuevas formas de bienestar y desarrollo sostenible. No se lo pierdan, nos encantaría que nos acompañaran en esta nueva exploración. Pueden escuchar el siguiente episodio en nuestra plataforma de podcast favorita. Hasta la próxima.